Aprovecha las cajas de leche para hacer una idea exclusiva y lujosa como esta que te enseño en este tutorial. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para este tutorial vamos a reutilizar las cajas de leche o zumos llamadas Tetra Brick, que son las que por dentro son de papel de aluminio, color plata o plateadas. Este vídeo lo hice en respuesta a algunos comentarios que me hicieron en este tutorial, donde me pedían hacer esta misma idea pero un poco más grande. Pero con los tubos de cartón es complicado hacerlo más grande, por eso decidí hacerlo con estos envases de leche. Lo primero que hacemos es cortar las cajas de leche previamente limpias y secas. Las abrimos y aplastamos bien. Con un paño voy a terminar de limpiar para retirar bien todos los restos que puedan quedar de la leche o del agua y las manchas que puedan quedar de las gotitas. Voy a tomar las medidas y marcamos para cortar unas tiras de 3 centímetros de ancho por 26 de largo. Me gustaría preguntarles si alguna vez han trabajado con este tipo de material, con estas cajas de leche, y si les gustaría que siguiera haciendo vídeos tutoriales con este material o prefieren otro tipo de material, me lo escriben en un comentario. A estas tiras les voy a quitar esta primera capa, que es más bien como un plástico, para que la tira quede mucho más delgada y únicamente quede la parte de lo que es cartón. Ajusto el largo para que me quede 26 centímetros. Esta tira la vamos a doblar a la mitad. Y luego cada extremo lo doblamos al centro. Nos debe quedar una pieza como en forma de V, como si fueran dos orejas. Hacemos lo mismo con otra pieza y esta la vamos a meter dentro de la otra, pasándola como por las orejas. Nos debe quedar así, como una V. Y justo por aquí metemos otra pieza. De esta forma vamos a ir como tejiendo una especie de cadena. Siempre metiendo la siguiente pieza en esta parte. Y así vamos a ir tejiendo esta cadena hasta llegar al tamaño que queramos. Nosotros vamos a hacer una bandeja, una cesta o un canasto bastante grande. Así que dependiendo de la bandeja que quieras hacer, pues tienes que tejer más cadenas. Si lo van a hacer con estas medidas, por cada caja de leche saldrán 8 piezas. Así que hasta ahora llevo 3 cajas de leche y voy a cortar otras 3 cajas más, porque ese será el número total de piezas que necesito para que me quede una cadena así de grande. Ustedes pueden hacerla del tamaño que quieran. Yo le pondré unas 45 piezas y luego dejamos una para el final porque tenemos que unir ambos extremos. Vamos a meter una tira por aquí, pero esta vez vamos a doblar, pero desdoblamos para que sea más fácil de pasar por esta parte. Luego cogemos el otro extremo y vamos a pasar esta pieza doblando hacia adentro, metiendo la pieza por la parte de adentro. Listo, de esta manera la cadena queda completamente cerrada. Esta parte de la bandeja está lista. Ahora vamos con lo que es el suelo o la base. Vamos a cortar 2 piezas de cartón grueso. O si prefieren pueden ponerle más piezas. Tomamos la medida del círculo según la pieza que nosotros ya hicimos, marcamos y cortamos.
Para pegar estas dos piezas te recomiendo que pongas el sentido del canal, unos en forma horizontal y otros en forma vertical. Esto le dará más fuerza a la base. Ponemos suficiente pegamento y pegamos estas dos piezas. La base la podemos decorar con el material que quieras. Yo voy a utilizar las mismas tiras del mismo material de las cajas de leche. Voy a empezar marcando justo el centro. Y allí voy a pegar la primera tira que corté del mismo ancho que las otras piezas, es decir, de 3 centímetros de ancho. O si ustedes prefieren, también la puede ser un poquito más estrecha. Vamos a ir pegando estas tiras en el cartón, de manera que vamos a hacer un tejido entrelazando las tiras, una por arriba y otra por debajo. Es importante ir poniendo un puntito de pegamento cada vez que vamos pegando y entrelazando las tiras. ¿Alguna vez han trabajado con esta técnica o con este tipo de material? Me encantaría que me escribieran en un comentario cuál es el material con el que más les gusta hacer manualidades o cuál es el material con el que prefieren que yo les haga tutoriales. Así les puedo hacer alguna idea de algún proyecto que se les ocurra. Para aprovechar al máximo estas piezas vamos a cortar la parte en la que ya está esa pieza como doblada y dejamos la parte, digamos, donde vamos a hacer la unión de las siguientes tiras, la vamos a dejar por debajo para que no se vea. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y así vamos haciendo lo mismo con cada una de las piezas hasta terminar de tejer toda la base. Nos debe quedar algo así. Y cortamos por todo el borde toda esta parte que sobra. Me parece que se ve espectacular. Nadie diría que son unas cajas de leche. Justo por todo el borde voy a poner un poquito de pegamento a las últimas piezas para que quede todo bien ajustado. Así nos quedará una base más sólida. También tenemos que cubrir todo lo que es el borde del cartón para que esta parte no se vea. Cortamos unas piezas más delgaditas, como de 1 centímetro aproximadamente. Ponemos suficiente pegamento y las vamos a ir pegando por todo el borde. Yo les recomiendo pegarlas así con la bandeja al revés para pegarlas por todo el borde de la parte de abajo y luego si nos va a sobrar algo, pues que sobre por la parte de abajo de la base. Y no se preocupen por estas uniones porque luego esto lo vamos a cubrir. Ahora por la parte de atrás vamos a cortar todo ese poquito que nos ha sobrado para que esta pieza quede a ras del cartón. Y para darle un buen acabado le voy a poner suficiente pegamento por todo el borde. Como último detalle decorativo le voy a pegar 2 tiras de estas piedritas que son como cristalitos, ¿no? Piedritas en color plata o plateado. Y simplemente las pegamos por todo el borde. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gusta así con este detalle decorativo? A mí me parece que incluso esta parte sola ya quedó espectacular. Podemos usar así como una bandeja plana. Ahora tan solo nos falta, para darle un buen acabado, cubrir la parte del cartón con barniz o resina. Pueden usar el barniz casero que les he enseñado en tutoriales anteriores, porque la idea es plastificar o impermeabilizar el cartón para protegerlo de la humedad. Una vez que se seque le puedes dar 2 o 3 capas de barniz.
y si quieren también le pueden poner barniz en la parte de arriba. Yo lo dejaré así. Ahora vamos a pegar la pieza que hicimos al principio. Le voy a poner un puntito de pegamento a cada uno de los picos o las puntas. Y lo voy a alternar entre el pegamento, ¿no?, cola blanca y la pistola de silicona. En esta parte es importante que intentemos que nos quede justo por todo el borde. Y vamos a dejar que se seque muy bien. Luego lo puedes dejar así, si quieren lo pueden barnizar, lo pueden decorar con más piedritas, con perlas, con cuerdas, con cintas, con flores, con lazos. Eso ya lo dejo al gusto de cada quien. Y listo, ya tenemos una preciosa bandeja, cesta, canasta, canasto, centro de mesa, que puede cumplir diferentes funciones. Yo les enseñaré algunos ejemplos. Luego me comenta si se te ocurre alguno más. Lo podemos utilizar como un frutero. Y luego los otros platitos que hicimos más pequeñitos también lo podemos usar como frutero. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? Este frutero también está en combinación con el servilletero que les mostré en el tutorial anterior. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo los vídeos de estas ideas. Pero ¿para qué otra cosa se les ocurre que podemos utilizar estas bandejas? Yo les voy a mostrar dos ejemplos más, pero me encantaría que me escribieran un comentario si se les ocurre alguna otra idea, o si lo harías de una manera o de una forma diferente. Si lo quieres utilizar para una mesa dulce, le puedes poner en el medio una blonda de papel y así usarlo de bandeja para los dulces o pasteles. Como me comentó esta seguidora, para colocar dulces como galletas o caramelos. Así tendrás una bandeja exclusiva y de lujo para compartir una tarde de té con tus amigas. Otra manera de colocar la bandeja que se me ocurre es que podemos poner una copa de cristal en la parte de abajo, la pegamos por supuesto para que la bandeja no se caiga y así tenemos nuestro pedestal. De esta manera se verá todavía como más elegante, es perfecta cuando la mesa es pequeña porque así podemos aprovechar también la parte de abajo del pedestal. No me van a decir que no queda espectacular. Además de bandeja para la fruta o los dulces, también se me ocurre que puede ser un precioso florero o centro de mesa, que nos puede servir perfectamente para decorar en nuestras fiestas, en bodas, comuniones, bautizos, en cumpleaños. Lo puedes rellenar de flores artificiales por la parte, digamos, de lo que es la bandeja. Luego, si quieres poner flores naturales, pues en el centro le puedes poner un jarrón de cristal como el que yo les mostré aquí en un vídeo anterior y en esa parte ponerle agua y poner flores naturales. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea, esta manera tan original y exclusiva de hacer una preciosa bandeja que la podemos hacer del tamaño que queramos y decorarla según el gusto de cada uno. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos, así enseñamos a más personas a crear y reciclar. Visita mi blog creayrreciclar.com y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Chao!